En el corredor de la muerte, Daniel Ramírez hizo una única petición. No pidió una comida especial, no pidió una llamada telefónica, solo quería ver a su perro. Chucho, un mestizo de pelaje revuelto, canoso ya pero con una nobleza inmensa en los ojos, era el último lazo con una vida que Daniel apenas recordaba. Pero cuando los guardias abrieron la puerta de aquella celda, lo que presenciaron lo cambió todo, porque lo que parecía una despedida se convirtió en algo que nadie habría podido imaginar. El pasillo estaba en calma, solo se oía el distante tic-tac de un reloj, esa clase de silencio que te aprieta el pecho y dificulta la respiración. El oficial Morales esperaba fuera de la celda de Daniel, con las manos temblándole un poco al sostener la correa. Al otro extremo, Chucho meneaba la cola, ajeno a la gravedad del instante. Adentro, Daniel permanecía quieto al borde de su catre, la mirada perdida en el suelo. Los años le habían surcado arrugas profundas en el rostro, pero sus ojos brillaron en cuanto escuchó el leve rasguido de unas patitas contra el concreto. Se incorporó, despacio, y caminó hacia los barrotes. Chucho lo vio, y en un instante el perro estaba en la puerta, gimoteando, saltando, intentando alcanzarlo. Daniel se dejó caer de rodillas, pegó la cara a las rejas y Chucho lo lamió a través del frío acero. Los guardias observaban en un silencio pasmado. Algunos desviaron la mirada, otros ni se molestaron en ocultar las lágrimas. Nadie esperaba lo que sucedió después, porque Daniel no solo se derrumbó, le susurró algo al perro, palabras que nadie pudo oír. Y lo que ocurrió entonces no solo sacudiría la prisión hasta sus cimientos, sino que reescribiría la historia de un hombre que el mundo ya había dado por perdido. Lo que nadie imaginaba era apenas el comienzo. ¿Listos para descubrir giros emocionantes que tocan el alma y revelan lo extraordinario? Suscríbete ahora. Activa la campanita para acceso exclusivo a cada momento impactante y únete a nuestra comunidad. No querrás perderte lo que viene. Daniel Ramírez nació en una colonia olvidada en las afueras de Ciudad de México, en una casita de 2 cuartos con techo de lámina que goteaba y una madre que hacía lo que podía hasta que la vida la desgastó. Su padre se fue antes de que cumpliera 4 años. Su hermano mayor, Antonio, al que llamaban Toño, se convirtió en su héroe y su escudo. Daniel no era un mal chico. Era callado, observador y ferozmente leal a los que amaba. No tenía mucho, pero albergaba sueños. Quería ser veterinario, no solo porque amaba a los animales, sino porque ellos le correspondían, incondicionalmente. Ese amor tomó forma cuando tenía 10 años. Un vecino abandonó una camada de cachorros en una zanja junto a las vías del tren. Daniel los encontró, temblando y mojados. Se quedó con el más pequeño, el de la cola torcida y los ojos color miel, y lo llamó Chucho. Desde ese instante, Daniel tuvo una razón para volver a casa cada día. Sin importar qué tan fuertes fueran los gritos en su casa, sin importar cuántas noches le rugieran las tripas de hambre, Chucho estaba allí, moviendo la cola, lamiéndole las lágrimas, acurrucándose a su lado cuando llegaban las pesadillas. Crecieron juntos. Chucho estuvo a su lado cuando Toño le dio su primer regalo de cumpleaños de verdad. Estuvo allí la noche que Daniel lloró tras reprobar un examen para el que había estudiado toda la semana. Y estuvo allí la noche en que todo cambió. Daniel intentó mantenerse en el buen camino. Estudiaba hasta bien entrada la noche, trabajaba medio tiempo en un taller mecánico e incluso consiguió que un profesor le ayudara a prepararse para un examen de beca. Pero la calle tenía brazos largos y una memoria aún más larga. Cuando Toño se metió en problemas, algo de dinero, un malentendido, una amenaza, Daniel intentó arreglarlo. Y fue entonces cuando el sueño empezó a morir. Pero a pesar de todo, Chucho se quedó. A través del caos, los errores, el silencio que siguió, aquel perro jamás se apartó de su lado. No hasta que la puerta de la celda se cerró tras él.
Mucho antes de la sala del tribunal, antes de la celda, antes de la sentencia, Daniel tenía un sueño. Era pequeño, silencioso y casi ridículamente inocente para un chico que crecía donde él lo hacía. Quería abrir una clínica pequeña, nada lujoso, solo un lugar donde la gente pudiera llevar a sus mascotas sin preocuparse por el dinero. Quería curar animales, ser el que arreglaba lo que otros daban por perdido. Chucho fue su primer paciente. Daniel se acostumbró a escucharle los latidos con un viejo estetoscopio que encontró en una kermés de la iglesia. Aprendió a limpiar heridas usando agua, sal y tiras de tela limpia. Cuando Chucho se hizo un corte feo en una pata, Daniel se quedó despierto toda la noche a su lado, susurrándole que todo estaría bien. Su profesor de ciencias, el profesor López, notó su curiosidad. Empezó a prestarle viejos libros de texto, artículos impresos, cualquier cosa que pensara que podría alimentar esa chispa. «Tienes manos de sanador», le dijo una vez, posando una mano en el hombro de Daniel. Era la primera vez en años que alguien le decía a Daniel que estaba destinado a algo bueno. En la escuela, Daniel se sentaba en primera fila, hacía preguntas que nadie más se atrevía y sacaba las mejores notas en todos los exámenes de biología. Pero cuando sonaba la campana final, volvía a casa a la pintura desconchada, las cuentas sin pagar y una madre tan cansada que su silencio decía más que 1000 palabras. Ahorraba lo que ganaba arreglando bicicletas y cambiando aceite en un taller local. Escondía el dinero en una vieja caja de zapatos debajo de su cama, con una etiqueta de papel rasgado que decía «Facultad de Veterinaria». Pero los sueños tienen enemigos, silenciosos como el hambre, más ruidosos como la desesperación, y mortales como la calle. Cuando Toño se metió en problemas con unos tipos del barrio, Daniel intentó ayudar. Se suponía que sería algo rápido, un favor, un préstamo, una advertencia entregada, algo pequeño. En lugar de eso, todo se salió de control. Las palabras se convirtieron en amenazas, las amenazas en armas. Y antes de que Daniel pudiera siquiera entender en qué se había metido, su sueño, su pequeño, terco y silencioso sueño, empezó a escapársele entre los dedos como arena. Y aún así, a pesar de todo, Chucho lo observaba, esperando, confiando, amando. Sucedió un jueves por la noche, de esas noches en que el aire se siente pesado, como si supiera que algo terrible está por ocurrir. Toño llevaba 2 días desaparecido. Daniel se enteró por un amigo que le debía dinero a gente que no hacía recordatorios amables. Cuando Toño finalmente llegó a casa, estaba sangrando. No lo suficiente para necesitar un hospital, pero sí para asustarlos a ambos. Daniel supo entonces que hablar no iba a arreglar nada. Tenía que actuar. Un tipo llamado Marcos le ofreció una salida. «Solo un trabajito», le dijo. «Entras y sales. Nadie sale herido. Dinero rápido». Daniel dudó. Chucho le ladró a Marcos como si pudiera oler lo que Daniel no percibía, pero Daniel dijo que sí. Se convenció de que era por Toño, que una vez hecho volvería a ahorrar, volvería a estudiar, volvería con Chucho. El trabajo era un asalto, una tiendita de abarrotes atendida por un anciano llamado Don Roberto, que llevaba 40 años detrás de ese mostrador. Se suponía que Daniel no llevaría un arma, pero Marcos trajo una de todos modos. Todo salió mal. Un grito, un forcejeo, un solo disparo. Don Roberto murió en el suelo, con los ojos bien abiertos. Daniel se quedó paralizado, con sangre en las manos, no porque él hubiera apretado el gatillo, sino porque no lo impidió. Corrieron, pero no tardaron en atraparlos. Las cámaras lo habían grabado todo. Marcos lo delató en la primera hora de interrogatorio. Daniel fue juzgado como adulto. La fiscalía lo llamó cómplice a sangre fría. El juez lo caratuló como homicidio en ocasión de robo. Cadena perpetua, elegible para la pena de muerte porque alguien había muerto durante el crimen. Tenía 18 años.
En la sentencia, Daniel buscó a su madre entre el público. No estaba allí. El único rostro familiar era el del oficial Morales, que lo había visto crecer y negaba con la cabeza como si algo sagrado se acabara de romper. A Chucho lo recogió una vecina. Daniel preguntó si podía despedirse. Le dijeron que no. Esa noche, Daniel yacía en un catre de la prisión, mirando el techo, recordando la sensación del pelaje de Chucho bajo sus manos, y lloró por el hombre que nunca llegaría a ser, por la vida que perdió, y por el perro que no entendía por qué nunca regresó. Los días se volvieron borrosos, primero semanas, luego meses, luego años. Daniel estaba sentado en una jaula de cemento y acero, contando el tiempo por el sonido de los pasos y el parpadeo de las luces fluorescentes. En el corredor de la muerte, la esperanza no muere de golpe, se pudre lentamente como comida olvidada al sol. Al principio, todavía creía que alguien vendría, su madre tal vez, Toño, si aún vivía, una carta, una visita, cualquier cosa. Pero nadie vino. Su nombre se desvaneció del mundo exterior como tiza borrada de la acera. Los otros reclusos lo llamaban el veterinario, burlándose de lo único que siempre quiso ser. Él no se defendía. ¿Qué sentido tenía? Dejó de hablar a menos que fuera necesario. Dejó de comer más de lo indispensable para sobrevivir. Algunas noches se quedaba despierto solo para recordar el sonido de las patitas de Chucho en el piso de madera. La forma en que el perro empujaba la puerta de su habitación, se acurrucaba a su lado y se dormía con un suspiro. Soñó con ese suspiro más de una vez. A los 3 años, intentó acabar con todo. Los guardias lo encontraron en un rincón de su celda con las muñecas ensangrentadas y un cepillo de dientes roto en pedazos. Lo curaron, le asignaron un psicólogo, enviaron al padre Benjamín. Pero Daniel no les habló, hasta que llegó un pequeño sobre, sin remitente, solo su nombre. Dentro había una foto, envejecida y arrugada. Chucho, tumbado al sol, con los ojos cerrados, la lengua afuera, la misma cola torcida. En el reverso, una sola frase: «Sigue esperándote». Daniel se quebró. Se aferró a la foto como si pudiera anclarlo a la tierra. Lloró hasta quedarse sin aliento. Por primera vez en años, dijo el nombre del perro en voz alta. «Chucho», escribió de vuelta. No sabía dónde enviarla, pero escribió, página tras página. Sobre las noches que pasaron bajo las estrellas, la forma en que Chucho perseguía su propia cola, la vez que los sorprendió una tormenta y Chucho ladró hasta que alguien los encontró. Siguió escribiendo. Eso se convirtió en su salvavidas. Los guardias lo notaron. Empezó a hablar con el padre Benjamín. Aún no creía en el perdón, pero empezó a creer en la memoria. Y entonces, un día, el director del penal le preguntó si tenía una última petición. No dudó. «Quiero ver a mi perro». Daniel redescubre gradualmente su humanidad, impulsado por un recuerdo y una esperanza. Si esta búsqueda de sentido y el poder de una conexión genuina también resuenan contigo, muestra tu apoyo con un me gusta. Nos encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué lazo de afecto te ha transformado o te ha dado esperanza? En el momento en que lo dijo, «Quiero ver a mi perro», algo cambió. No solo en la habitación, sino dentro de él. Era la primera vez en años que Daniel pedía algo, la primera vez que creyó que podría merecer siquiera un instante de paz. Al principio, el personal de la prisión pensó que era una broma, pero el oficial Morales no se rió. Recordaba a Daniel de niño, caminando a casa desde la escuela con ese cachorro sarnoso siguiéndolo. Hizo las llamadas, movió los hilos y contra todo pronóstico, la petición fue aprobada. Mientras lo arreglaban, Daniel esperó. Cada día se hizo más ligero. No porque su sentencia hubiera cambiado, sino porque algo dentro de él lo había hecho. Empezó a hablar de nuevo, lenta, torpemente, como alguien que reaprende un idioma. Con el padre Benjamín, hablaba de Chucho,
Con el doctor Figueroa, el psicólogo de la prisión, hablaba de culpa, y en su celda, tarde en la noche, les hablaba a las paredes como si Chucho pudiera oírlo. Una noche, mientras miraba la foto, Daniel susurró: «Era más humano cuando estabas cerca». Ese pensamiento lo atormentaba. Porque era verdad. El perro no había sido solo una mascota. Había sido su ancla, su conciencia, su última conexión con la versión de Daniel que todavía creía en la bondad. Empezó a escribir de nuevo, no cartas, sino disculpas, reales, honestas, a la familia Hernández, a su madre, a Toño, donde quiera que estuviera. No sabía si las leerían, pero ya no se trataba de eso, se trataba de decir lo que nunca pudo. Y finalmente, después de casi una década de silencio, Daniel le susurró algo al padre Benjamín. «Si viene, no quiero morir enojado». El día que confirmaron que Chucho seguía vivo, Daniel se sentó en un silencio atónito. El perro ya era viejo, canoso alrededor del hocico, más lento al andar, pero estaba vivo. Vivía con un vecino jubilado que lo había acogido todos esos años atrás, y todavía respondía al nombre de Daniel. Esa noche, Daniel no durmió. Pasó las horas previas al amanecer escribiendo. Escribió sobre todo: el robo, el miedo, el momento en que se dio cuenta de que no podía deshacer lo que se había hecho. Admitió que había sido un cobarde, que no intentó detener a Marcos, que se quedó paralizado, que don Roberto lo había mirado a los ojos antes de morir y que nunca lo olvidó. Pero también escribió sobre Chucho, sobre las noches que durmieron bajo las estrellas, la forma en que ladraba a los coches que pasaban como si estuviera vigilando un castillo, el consuelo de su peso contra el pecho de Daniel en las noches en que el mundo se sentía demasiado pesado. Empezó a leer libros de nuevo, a hablar más abiertamente con el doctor Figueroa. Incluso se unió a un pequeño grupo de discusión en la prisión, en su mayoría hombres mayores, donde compartían arrepentimientos sin esperar compasión. Daniel no pidió perdón, no creía merecerlo, pero empezó a intentar ser alguien a quien Chucho no se avergonzaría de reconocer. Cuando el oficial Morales le entregó una correa y dijo: «Viene la próxima semana», Daniel no supo qué decir, solo asintió, agarrando la tela gastada como si fuera un salvavidas. Comenzó la cuenta regresiva, no para su ejecución, sino para ese último momento, un reencuentro, una oportunidad de aferrarse al único ser vivo que nunca había dejado de amarlo, un momento de verdad. A medida que se acercaba el día, Daniel empezó a desmoronarse. Las paredes de su celda se sentían más cerca, las noches más largas. Había llegado tan lejos, más de lo que nunca esperó. Pero el miedo se deslizó como una niebla que no podía sacudir. ¿Y si Chucho no lo recordaba? ¿Y si esta última cosa, este último trozo de paz, también le era arrebatada? Tenía sueños. En ellos, Chucho lo miraba y se alejaba. En algunos, el perro no llegaba en absoluto. Otras noches, era el rostro de don Roberto lo que veía, mirándolo en silencio mientras Chucho ladraba a lo lejos. Daniel dejó de escribir, dejó de hablar. El padre Benjamín notó el cambio y vino más a menudo. «No eres quien eras», le recordó suavemente, «pero sigues teniendo miedo de volver a serlo». Daniel la sintió. No confiaba en sí mismo, no confiaba en el momento. Entonces llegó la mañana. Los guardias estaban diferentes, callados, casi reverentes. El oficial Morales evitó el contacto visual. El propio director del penal estaba allí, y Daniel, vestido con un sencillo uniforme gris, fue conducido al exterior, a un pequeño patio cercado. El portón se abrió. Chucho estaba allí, viejo, tembloroso, pero muy vivo. Levantó la vista. Por un segundo, solo un segundo, vaciló. Luego, la cola se agitó, y Daniel cayó de rodillas. El perro corrió hacia él, las patas golpeando su pecho, la lengua en su cara, corazón contra corazón. Daniel sollozó, no por el crimen, no por los años perdidos,
sino porque después de todo, Chucho todavía lo reconocía, todavía lo amaba. Y en ese momento, Daniel Ramírez, convicto, condenado y olvidado, se sintió humano de nuevo. El patio estaba en silencio, pero dentro del pecho de Daniel todo retumbaba. Chucho estaba apretado contra él, la cola golpeando, su cuerpo temblando por la edad, pero aún así se aferraba a Daniel como si el tiempo no hubiera pasado, y Daniel se aferró a él, como si hubiera estado ahogándose durante años y acabara de salir a la superficie para respirar. Los oficiales permanecían inmóviles, algunos apartando la mirada, otros parpadeando para contener lágrimas que no esperaban sentir por un condenado. El padre Benjamín estaba de pie en silencio al borde del patio, susurrando una oración no de salvación, sino de gratitud. Porque a veces la gracia no llega a través de milagros, sino a través de un perro con ojos nublados y un corazón fiel. Daniel le susurró algo al oído a Chucho. Nadie escuchó las palabras, pero el perro respondió con un suave gemido y apoyó la cabeza en el regazo de Daniel. Entonces, sin previo aviso, el director recibió una llamada. Se hizo a un lado, escuchando en voz baja. Su rostro cambió. Primero confusión. Luego, incredulidad. Cuando regresó, miró a Daniel y se aclaró la garganta. Ha habido un nuevo acontecimiento, dijo. Sofía Hernández, la hija de don Roberto, el hombre al que Daniel había ayudado a matar sin querer, había recibido su carta. Vio el video que Daniel grabó para ella y después de meses de silencio presentó una petición. No de indulto, sino de suspensión de la ejecución. Sus palabras fueron sencillas. No sé si lo perdono, pero creo que no es el mismo hombre. Creo que alguien debería vivir si ha aprendido a sobrellevar lo que ha hecho. Daniel se quedó en shock. No lloró, no habló, solo miró al cielo, con Chucho todavía en su regazo, mientras las nubes se desplazaban por encima. La ejecución fue suspendida indefinidamente. Daniel fue devuelto a su celda, pero todo había cambiado. Ya no caminaba hacia la muerte, caminaba hacia otra cosa. No sabía qué, pero era algo, y cada noche se dormía con el recuerdo del pelaje bajo sus dedos y el peso del perdón, aún incierto, aún frágil, descansando sobre su pecho como el suave ritmo de la respiración de un viejo perro. Algunas historias no terminan en triunfo, terminan en verdad. Daniel Ramírez nunca fue declarado inocente, nunca escapó de las consecuencias de sus actos, pero hizo algo mucho más raro, cambió, no para una audiencia, no por la libertad, sino porque algo en él se negó a morir por completo. Todo lo que se necesitó fue un latido, un par de ojos cansados, una cola que se movía a pesar de los años. Chucho no era solo un perro, era memoria, era lealtad, era el único testigo de la versión de Daniel que el mundo había olvidado. El muchacho que quería curar, no dañar. El muchacho que soñaba en lugar de destruir. Al final, la lección no es que la redención se gane, es que es posible. A través de una última petición, Daniel buscó algo puro. Y lo que encontró no fue el perdón envuelto en grandes gestos o misericordia legal. Fue un momento, un único e impresionante momento que demostró que el amor verdadero, recuerda incluso lo que el mundo intenta borrar, porque a veces todo lo que se necesita para salvar un alma es un perro que nunca dejó de esperar. Daniel no fue liberado. Su sentencia fue conmutada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero dentro de los muros que una vez solo albergaron arrepentimiento, algo nuevo echó raíces. Empezó a trabajar en la biblioteca de la prisión, organizando libros, recomendando títulos, sirviendo de mentor a reclusos más jóvenes que le recordaban demasiado a su antiguo yo. Nunca dejó de escribir. Cartas, diarios, ensayos. Con el tiempo, con la ayuda del padre Benjamín,
Su historia se compiló en unas memorias tituladas Sigo esperando, que luego se distribuyeron en centros juveniles de todo el país. Chucho vivió un año más. Lo pasó visitando a Daniel mensualmente, descansando a sus pies durante largos silencios, ofreciendo un consuelo que ninguna palabra humana podía igualar. Cuando falleció, Daniel apretó el collar contra su pecho durante horas, susurrando un adiós entre lágrimas contenidas. Al día siguiente de la muerte de Chucho, Daniel plantó un pequeño jardín en el patio de la prisión, un espacio que los reclusos ahora llaman el Rincón de Chucho. Se convirtió en un refugio tranquilo, un raro remanso de paz donde el crecimiento desafía al cemento. Daniel nunca afirmó estar redimido, pero encontró una manera de servir, de dar, de hacer algo bien en un mundo donde tanto había salido mal. Y cada vez que alguien le preguntaba cómo había aguantado, simplemente respondía: «Él me esperó, así que tuve que convertirme en alguien por quien valiera la pena esperar». El viaje de Daniel Ramírez, marcado por la lealtad inquebrantable de Chucho, resuena como un poderoso recordatorio. La esperanza puede florecer incluso en las circunstancias más duras, y el amor incondicional posee la fuerza para restaurar la humanidad perdida. Así como Chucho esperó, manteniendo viva la llama de la conexión y un último deseo reescribió el destino, cada uno de nosotros tiene el poder de impactar vidas. Que esta historia nos inspire a mirar a nuestro alrededor con mayor compasión y empatía, reconociendo el potencial transformador dentro de cada ser y el impacto duradero de un genuino acto de bondad. ¿Qué conexión te mueve? ¿Quién o qué te impulsa a convertirte en una mejor versión de ti mismo? Alguien por quien, como Daniel, valdría la pena esperar. Reflexiona y comparte el poderoso mensaje de que nunca es tarde para cambiar, y que el amor, en sus formas más puras, realmente recuerda lo que el mundo intenta borrar.